Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con nuestra programación habitual, pues queremos dejarles saber e invitarles a cada uno de nuestros seguidores oyentes nuestro próximo evento. Tu propósito está en tu identidad, 13 y 14 de abril, acá en la ciudad de Bucaramanga. El primer congreso lo hicimos en Ciudad de México con muchas expectativas, pero pues afortunadamente el Padre nos dio más de lo que estábamos esperando y eso mismo estamos seguros que va a pasar acá en la ciudad de Bucaramanga. No se les olvide, 13 y 14 de abril, tu propósito está en tu identidad. Es buscando ese propósito que aún muchos de nosotros no tenemos claros. Allí, con toda la temática que vamos a tener, vamos y estamos seguros que vamos a salir más claros de lo que es nuestro propósito en la vida. Así que, Katherine, ahora sí, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz de poder compartir con ustedes. Qué bueno, iniciamos entonces, Katherine, con el tema de hoy. Sí, bueno, el día de hoy el tema es pertenencia, ¿no? Pertenecer. Bueno, nosotros los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Que necesitamos tener ese sentido de pertenencia. Busqué una definición de qué es este sentido de pertenencia y encontré este concepto. Dice que se refiere a la sensación de conexión, de identidad y de aceptación que experimentamos al ser parte de un grupo, ¿no? Es ese sentimiento reconfortante de ser parte de algo, que nos aporta una seguridad, ¿no? Que es esencial para nuestro bienestar psicológico, ¿no? Entonces, Dios nos ha creado seres sociales que requerimos vivir en comunidad, ¿no? Ahora, ese sentido de pertenencia estaba plenamente satisfecho por Dios, ¿no? Actualmente vemos en nuestra sociedad que hay muchas personas que no tienen este sentido de pertenencia, ¿no? Y hay inseguridad en sus vidas, ¿no? Podemos ver crisis emocional actualmente en nuestra sociedad, pero en el inicio, ¿no? Esto estaba plenamente satisfecho por Dios. Dios llenaba, ¿no? El corazón del hombre por completo. Pero lo que pasó es la historia, pues, que nosotros conocemos, ¿no? Que se perdió este sentido de conexión con el Padre, ¿no? Bueno, en el último día de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Entonces Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, ¿no? Y había una plena conexión de Dios con Adán, ¿no? Se conectaban, ¿no? Hablaban, conversaban y estaba satisfecho plenamente ese sentido de pertenencia, ¿no? Lamentablemente, también, o sea, ser hechos imagen de Dios, Dios nos ha dado libre albedrío, ¿no? Y tenemos la capacidad también de tomar decisiones libremente, ¿no? Entonces, Adán y Eva tomaron una mala decisión, ¿no? Se rebelaron en contra de Dios, ¿no? Eh, Fueron buscando, escucharon voces que no los edificaban, ¿no? La voz del enemigo, ¿no? Y tomaron esa mala decisión que ya saben a qué llevó, ¿no? Entonces, al hacer eso, dañaron la imagen de Dios en su interior, ¿no? Y lamentablemente eso se pasa, ¿no? A sus descendientes, ¿no? Entonces, si bien nosotros, todos los seres humanos, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, también es cierto de que las cicatrices del pecado, ¿no? Toda la consecuencia del pecado también, ¿no? Se nos transmite, ¿no? Y eso eh, tiene un efecto sobre nuestras vidas, ¿no? Ya se perdió ese sentido de pertenencia, esa conexión, esa identidad con el Padre, ¿no? Y el pecado ha traído una serie de consecuencias sobre nuestras vidas. Entonces es interesante que al inicio en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero más adelante en Génesis dice, cuando
había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Ya no dice conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino conforme a la imagen y semejanza de Adán, ¿no? De su padre, ¿no? Entonces todos nosotros tenemos un padre eh, biológico, ¿no? Yo tengo mi padre biológico me ha enseñado cosas muy buenas, ¿no? Pero también en mi familia no he aprendido cosas buenas, ¿no? Y ha habido cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y bueno, tenemos a nuestro Padre Celestial, que sabemos que Él es un Padre bueno y las cosas buenas proceden de Él, pero también tenemos un Padre biológico, ¿no? Que por el pecado hay cosas pues que no son conforme al corazón de Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros hemos podido ser dañados por nuestros padres biológicos porque han podido cometer errores, pero también nos han enseñado cosas buenas, ¿no? Porque también aprendiendo de Dios, ¿no? Hay cosas buenas en nuestros padres, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Entonces, fuimos inicialmente, todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero luego es interesante que dice que Adán engendró un hijo conforme a su imagen y semejanza de él, ¿no? Entonces, nos lleva a evaluar, ¿no? Yo, por ejemplo, mi papá se llama Eusebio, yo soy hija de Eusebio, que es mi padre y a quien yo amo mucho, pero también soy yo hija de Dios y esa es mi identidad, ¿no? En mi familia hay cosas muy buenas, también hay cosas que no necesitamos corregir, pero mi identidad está en que yo soy hija de Dios, ¿no? Ahí está la esencia de mi identidad, en entender eso, ¿no? Ahora, al perder eso, ¿no? Ese sentido de identidad, ¿no? Trajo una serie de consecuencias, ¿no? Entonces se perdió esa conexión, ese sentido de pertenencia. Esa, dice que la voz del huerto se paseaba por el jardín, ¿no? Del Edén, ¿no? Dice en la Biblia también que por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hubo una pérdida de la gloria de Dios. Se perdió ese sentido de conexión a Dios. No, nos desconectamos, ¿no? De esa dimensión que nos lleva a vivir, que nos lleva a disfrutar la conexión con Dios. Y luego dice que después, ¿no? De que Adán y Eva pecaron, eh, ¿no? La voz de Dios les habla y ellos, al escuchar su voz, ya no disfrutan esa conexión, sino al contrario, el miedo, el temor invade el corazón, ¿no? De Adán, el miedo los invadió, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? El pecado trajo esas consecuencias, ¿no? Sin embargo, Dios nos ha dado una nueva oportunidad, ¿no? De ese sentido de pertenencia, de recobrar nuestra identidad, ¿no? Eh, Dios mandó a su Hijo unigénito, a Cristo, ¿no? Para que nosotros dejemos de vivir esa vida desconectada, ¿no? Para que nosotros podamos de nuevo volver a ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces tenemos una buena noticia. Cuando Dios restaura la vida de una persona, ¿no? Cuando uno le entrega su vida a Dios, cuando uno toma esa decisión, ¿no? El día que tú has tomado esa decisión, bueno, Dios nos anda buscando, ¿no? Él es quien nos busca, pero si nosotros aceptamos, ¿no? Nosotros abrimos nuestro corazón a entregarle nuestra vida a Dios, ¿no? Ese es el momento, ¿no? El inicio de que sea restaurada la imagen original de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, va a empezar a emerger esa nueva vida, ¿no? Ese nuevo hombre, ¿no? No dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, ¿no? No dice renovado, ¿no? Dice nuevo. Entonces eres hecha una nueva persona. Y Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Por medio de Jesucristo, nosotros podemos nuevamente conectarnos a Dios. Y ese sentido de pertenencia, ¿no? En el que estábamos, ¿no? Antes, Dios ha enviado a su Hijo, ¿no? Para que nosotros podamos conectarnos de nuevo con el Padre, ¿no? Ahora esa conexión es a través de Jesucristo.
¿no? Porque Él ha roto el velo, ¿no? Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho una nueva criatura, ¿no? Entonces ya, o sea, si bien estábamos perdidos, desconectados, Dios nos ha dado una nueva identidad, ¿no? Dios nos ha comprado una nueva identidad. Entonces, bueno, en mi caso personal, a mí, por ejemplo, cuando yo le entregué mi vida a Dios, a veces nosotros creemos, bueno, es la salvación, ¿no? Pero la salvación es todo un paquete completo, ¿no? Es Jesús, cuando tú le entregas tu vida a Dios, eres salva, ¿no? Pero, pero es toda una herencia, ¿no? Es toda una herencia que tú recibes al ser adoptado como hijo de Dios, ¿no? Bueno, hablando legalmente, el tema de la herencia, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, hay el tema de la adopción, cuando una persona adopta una persona que no es su hijo biológico, todos los derechos que le corresponde a un hijo biológico le corresponden a este nuevo hijo que ha sido por adopción, o sea, legalmente, ¿no? Hablando leyes, ¿no? Humanas, ¿no? Le corresponde. Entonces, tiene toda una herencia, no puede disfrutar porque es hijo, no tiene derechos. Entonces, nosotros cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, es todo un paquete, ¿no? Es todo, es tremendo, ¿no? Es la salvación y todo lo que Jesucristo ha ganado en nosotros en la cruz, ¿no? Y Él nos ha comprado una nueva identidad, un nuevo sentido de pertenencia, ¿no? Estamos en un proceso de retornar a ser hechos, bueno, hemos sido hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios y estamos en ese proceso de restauración, ¿no? Y a veces nuestra mente humana, nuestra mente carnal, le cuesta, ¿no? Reconocer, ¿no? Hemos sido todas las promesas de Abraham, ¿no? Que Dios le ha hecho a Abraham, que haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Todas esas promesas que vinieron a Abraham también son para nosotros. El día que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, nos ha dado todo una herencia, ¿no? Y a veces nos cuesta creerlo, ¿no? Porque vemos nuestra vida, no vemos nuestra realidad y decimos, yo no veo esto en mi vida, ¿no? Eh, pero la fe, no, si la fe, pues, no es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces uno tiene que entender que eso ya está en nosotros, ya está en ti, ¿no? Jesucristo ya pagó el precio, ya lo puso en ti, ¿no? Nosotros no somos hijos de segunda, no somos hijos de segunda, somos hijos de Dios. Ya todo lo viejo, no todo lo pasado, ha perdido vigencia sobre tu vida, ¿no? Entonces estás en ese nuevo proceso. Ya está dentro de ti y ya está emergiendo dentro de ti, ¿no? Está en una semilla, ¿no? Pero ya está en mí, ¿no? Hay cosas en mi vida o en nuestras vidas que aún nos cuesta vencer. Y nosotros decimos, pero en esta área no estoy diciendo de repente, estoy luchando, ¿no? Y a veces hasta de repente me enojo o tengo una mala actitud o entonces cuando tenemos ese sentido, ¿no? De que hay algo que no cuadra en mi vida, algo que no, no está reflejando el carácter y la semejanza de Dios, nosotros tendemos a afligirnos, ¿no? Nos afligimos, ¿no? Decimos, no, esto necesito corregir. Pero todo eso nos lleva a entender de que necesitamos a Cristo, ¿no? Porque si yo luchara sola con esas cosas, ¿no? Eso, mis debilidades, ¿no? Me llevan a entender que yo necesito a Cristo, que lo necesito. Me llevan, si yo pongo mi mirada, ¿no? Si pongo mi mirada en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto y miro mi humanidad, me voy a desanimar, ¿no? Pero si yo miro a Cristo,
dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, ¿no? Entonces a mí me toca mirar a Cristo y sé que la obra de Cristo está siendo perfeccionada en mi vida, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, ¿no? Ya estamos en el camino. Entonces, ya vino sobre nosotros el inicio de una nueva vida. Ya brotó en nosotros eternidad, ¿no? ¿Y qué dice en 2 Corintios 5 del 15 al 16? Y Él por todos murió, ¿no? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, vivir para Él, ¿no? Ya no. Entonces, mi vieja naturaleza, Catherine, que había perdido ese sentido de conexión, ese sentido de pertenencia, de conectarse al Padre, de vivir una vida desconectada, ¿no? De vivir una vida de temor, de miedo. Entonces, todo eso ya quedó en el pasado, ¿no? Tengo que ser consciente, ¿no? Y tomar conciencia de que una nueva vida ha empezado para mí, ¿no? Entonces, ya no vivamos desde un punto de vista humano, ¿no? Porque ya Dios nos ha dado la capacidad de comenzar hoy y ahora, ¿no? Entonces, entender que Dios ha puesto en mí al que vive eternamente, ¿no? Jesucristo vive en mí, ¿no? Sí, es verdad, hay áreas en mi vida, ¿no? Que dicen todavía, o sea, que veo y no reflejan pues la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero me llevan a entender cuán necesitado estoy de Cristo, ¿no? Entonces, en esas áreas Dios me va a decir, Katherine, todavía tú no me has experimentado, ¿no? En esta área que estás luchando, todavía tú no me has experimentado, pero ya lo puse dentro de ti, ¿no? Me ha dado esa capacidad de vencer, me ha dado victoria. Jesucristo ya pagó, ¿no? Ya pagó, él, ya todos mis pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados, ¿no? Él ya peleó por mí, yo soy victorioso, ¿no? Me toca a mí extenderme hacia lo nuevo, ¿no? Extenderme hacia la eternidad. Me toca a mí descubrir esa identidad, ¿no? Me toca eso, descubrirme esa identidad, ¿no? Eh, y mi identidad, bueno, mi nombre acá en Perú, ¿no? Es Catherine Fiorella y mis apellidos son Checasaca Masco, ¿no? Y los apellidos demuestran, ¿no? El origen, ¿no? De acuerdo a cómo las familias, pues, ¿no? Bueno, acá se pone, cuando se ponen los apellidos, se pone primero el apellido del padre, ¿no? Y luego el de la madre. Entonces así van en ese orden, ¿no? Entonces, como ya he recomprado ese sentido de conexión, ese sentido de pertenencia, tengo la oportunidad de descubrir esa identidad de qué es ser hija de Dios, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿qué es ser hija de mi padre, que es Eusebio, ¿no? Yo lo sé, ¿no? ¿Qué es ser hija de él, ¿no? Pero ¿te has preguntado qué es ser hija de Dios? O sea, ¿qué significa ser hija de Dios? Porque a veces solo nos hemos quedado con la salvación, ya soy salva. ¿Y después qué? Entonces, es una eternidad descubrir, vamos a descubrir qué significa ser hijos de Dios, ¿no? Es tan profundo, es eterno, tiene sentido de eternidad, pero puede comenzar el día de hoy. Yo creo que muchos ya hemos conocido atributos del carácter de Dios, hemos conocido en una etapa a Dios como nuestro Padre, en otra etapa como nuestro proveedor, como nuestro Dios de justicia, ¿no? Pero estamos en ese proceso de descubrir, ¿no? Todo lo que Dios ha preparado, todo ese banquete que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Entonces, es una gran, es algo muy grande lo que Cristo ha hecho por nosotros, es eterno, ¿no?
Y a mí me toca, ¿no? Descubrir qué es ser hija de Dios, cuáles son los beneficios de ser hija de Dios, ¿no? Ahora, el beneficio más grande es la salvación, ¿no? Nada se compara a eso, lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Pero también hay otras cosas, ¿no? Que Dios ha ganado para mí en la cruz, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Soy salva, y pero después hay mucho por descubrir, ¿no? Soy victoriosa, ¿no? Dios me llama próspera, ¿no? Dice que dice que el justo prospera en todo lo que hace. Hay muchas promesas de Dios para nuestras vidas, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos y no reconocemos esos derechos que tenemos, ¿no? Pasa de que muchas veces nosotros vivimos, por ejemplo, si tú te vas a un país, viajas a otro país, muchas veces puede ser que la legislación de ese país sea diferente, ¿no? No es la misma, por ejemplo, las leyes peruanas, que tipo las leyes de otro continente, no son los mismos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, acá en el Perú, yo sé mis derechos como peruana, ¿no? Pero digamos, si es que yo hubiera nacido en otro país, o me imagino, o me voy a otro país a vivir, puede que no sepa cuáles son mis derechos, ¿no? Y muchas veces nosotros, Dios quiere que nosotros conozcamos qué significa ser hijos de Dios, ¿no? Pero muchas veces nosotros no vivimos eso, ¿no? O de repente tengo un beneficio, pero no o sea, ni siquiera lo sé, no sé qué significa eso, o sea, no sé. Y estoy viviendo, o sea, teniendo algo que Dios ya ha ganado para mí. Muchas veces puedo estar viviendo de otra manera completamente diferente. Y en la fe también pasa eso, ¿no? Que siendo ciudadanos del reino de los cielos, ¿no? Donde el gobierno, bueno, Dios es quien gobierna, ¿no? Nuestras vidas, ¿no? Muchas veces nosotros desconocemos, no, los beneficios de ese derecho, ¿no? Que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nos toca descubrir, ¿no? Estamos en ese proceso de descubrir esos derechos. Nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Tengo el sentido de pertenencia. Soy propiedad de Dios, ¿no? Porque cuando uno crea algo, le pone un nombre. Si yo creo, por ejemplo, un invento o un cuadro artístico, yo le voy a poner un nombre, ¿no? Entonces, Dios nos ha creado, ha pagado un precio alto por nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos ese sentido de pertenencia, le pertenecemos a Dios, ¿no? Y somos parte de su familia, ¿no? Pero ¿qué es todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? En esta semana he estado meditando en eso y realmente mi mente le costaba procesar, ¿no? Todo lo que Dios tenía para mí, ¿no? Y decía, todo esto Dios tiene para mí, todo lo que Dios le ha prometido a Abraham es para mí. Yo decía eso, ¿no? Pero es tan grande, decía, y todo esto Dios tiene para mí. O sea, ya lo hacía algo personal, ¿no? O sea, ya Dios ha estado trabajando esto conmigo y ya lo he hecho algo personal, ¿no? Todas las promesas de Abraham por, son para ti. Y yo decía, wow, decía, esto es algo, wow, es inmenso, ¿no? Entonces, pero me he dado cuenta que teniendo una herencia, no he estado viviendo esa herencia. He estado desconocía de mi herencia que me ha dado Cristo, ¿no? Al ser hecha hija de Dios. Entonces, yo te invito, ¿no? Que puedas meditar en esta palabra y descubras, ¿no? Que medites en la palabra de Dios y puedas descubrir quién tú eres, ¿no? Eres hija de Dios, pero también lo que tú tienes, todo lo que Dios ha ganado, todo lo que Jesucristo, ¿no? Ha ganado para nosotros en la cruz, ¿no? Y que puedas descubrir eso, ¿no?
todo lo que Dios ha preparado para ti, todo lo que Dios ha diseñado para ti, ¿no? Y también, ¿no? Nosotros también como sus hijos, ¿no? Nosotros hemos sido bendecidos para bendecir, ¿no? Porque Dios nos quiere bendecir, pero también quiere que nosotros podamos proyectar esa imagen, ¿no? Esa semejanza de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si te toca, por ejemplo, en el lugar donde Dios te haya puesto, en el lugar donde Dios te ha permitido compartir, trabajar con personas, que tú también puedas transmitir eso, ¿no? Que tú también puedas proyectar esa imagen de Cristo. Hay mucha necesidad, hay muchas personas que están viviendo desconectados de Dios, sin ese sentido de pertenencia, ¿no? Con una vida sin conexión, ¿no? Así como nosotros también vivíamos antes, ¿no? Sin propósito, pero Dios quiere, ¿no? Quiere que nosotros podamos proyectar la imagen, ¿no? De Cristo, podamos también predicar a Cristo, ¿no? Y que gente se conecte a Él, ¿no? Dios quiere obrar en la vida de nuestros amigos, en la vida de nuestra familia, en la vida de las personas que están cerca a nosotros, ¿no? Y bueno, es nuestra responsabilidad también de que si sabemos toda nuestra herencia, todo lo que Jesucristo ha ganado para nosotros en la cruz, porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y quiere iniciar en la vida de cada persona un proceso donde esa persona le entrega su vida a Dios, es salvada y hay todo, hay mucho por descubrir, ¿no? De conocer del Padre, de descubrir todo lo que el Padre ha preparado para él. Y nosotros no nos podemos quedar callados, ¿no? No nos podemos quedar callados porque es algo muy grande, o sea, es algo eterno, ¿no? Entonces, no es algo ni siquiera pasajero, tipo, tienes un viaje a Cancún, ¿no? En México, digamos, y tienes 10 entradas gratuitas y tú los vas a querer repartir, pero al final eso es un viaje pasajero, ¿no? Es algo que puede durar una semana, un mes, ya. Pero nosotros tenemos algo eterno, que no solamente le va a cambiar la vida a esa persona por una temporada, sino que va a cambiar no solamente su destino, también sus generaciones, va a afectar, va a tener una trascendencia eterna. Entonces, wow, eso es algo tremendo, ¿no? Entonces, tenemos esa responsabilidad, ¿no? De qué persona conoces en tu familia, en tu comunidad, que se siente perdido porque no tiene ese sentido de pertenencia, pero Dios quiere conectarse a él, ¿no? Y quiere usar tu vida, que tú seas ese instrumento para que él se pueda conectar, ¿no? Con el Padre y pueda descubrir todo lo que Dios ha preparado para él, ¿no? Bueno, para mí también, ¿no? Es una responsabilidad porque estoy, ¿no? En, tengo amigos que no conocen a Dios, hay muchas personas que dentro de, aún de mi familia que no conocen a Dios. Entonces tengo una gran responsabilidad y todos tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Gracias, cuídense.